Hola a todos, saludos cordiales, bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Revelaciones, su espacio de tertulia, de análisis, de debate político a través de la señal de RTU y la retransmisión en simultáneo por todas las plataformas digitales de Primera Plana. Tenemos presencia en Facebook, en YouTube, en X antes Twitter y también en TikTok. Les saluda como cada noche Fabricio Vela al cierre de la jornada correspondiente este jueves 12 de febrero del año 2026. Casi al finalizar la semana. Evidentemente, en estas últimas 24 horas ha habido dos noticias. La una, la prisión preventiva en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y otras 4 personas, resuelta la víspera por un juez anticorrupción. Entre los 4 están sus 2 hermanos. Dentro del denominado caso Goleada, que hasta este momento que estamos grabando el programa, no tenemos mayores detalles sobre cuáles son las motivaciones. De hecho, la audiencia de ayer no se permitió la cobertura de la prensa, no se permitió la conexión por medios telemáticos. Todo esto evidentemente es materia de cuestionamientos, ¿no? Y luego sorprendió pues la noticia en las primeras horas de la mañana del día de hoy de que pese al anuncio del día de ayer de que Aquiles Álvarez Enríquez y sus hermanos serían trasladados a la cárcel 4 ubicada en Cotocollao, en el norte de Quito. Resulta que en la madrugada fueron trasladados, en el caso de Aquiles Álvarez, a la cárcel de Cotopaxi, y entiendo que en el caso de sus hermanos, a la cárcel de Turi, en Cuenca. O sea, estas cosas realmente me han llamado a mí la atención y lo comenté en la radio en la mañana, porque claro, uno no entiende. Ya vendrá alguien a decir que estoy defendiendo a Aquiles Álvarez, pero no se trata de eso. Yo no entiendo cómo a Aquiles Álvarez lo mandas a la cárcel de Cotopaxi, a sus hermanos a Turi, y a Daniel Salcedo lo tienes en la cárcel 4, o al señor Santiago Díaz Asque, que está procesado por un tema de violación. Lo tienes en la cárcel 4, incluso esta semana se denunció, y esto ha pasado de agache, el colega Hernán Higuera de Coavís hizo un reportaje tipo denuncia al respecto. Resulta que el hombre era trasladado a un centro ahí de atención médica en Conocoto, una cosa medio rara, ¿no? Y sobre lo cual Mutis camino al foro. Bueno, analicemos esto, porque también además hay el lío de la judicatura, que mereció un pronunciamiento por parte de un grupo de abogados, de académicos, que integran el denominado Foro por la Democracia, sobre lo que está pasando en la judicatura. Y quiero agradecer a mis invitados. Está con nosotros Mauricio Alarcón, quien es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Está presente el doctor Juan Pablo Ortiz, abogado en libre ejercicio, quien en su momento se desempeñó como secretario jurídico de la Presidencia de la República, y el doctor Hugo Espín, profesional del derecho, que además de su conocimiento en este rubro, también ha estado pues patrocinando la defensa del juez Cristian Fierro, quien también ha estado vinculado a la controversia sobre la sentencia del serbio Yesdimir Serdán, que desata toda esta controversia en diciembre. Mucho para comentar, queridos amigos, gracias por acompañarnos en esta noche. Mauricio Alarcón, empecemos por el caso de Aquiles Álvarez. ¿Cómo se entiende lo que ha pasado esta semana? Buenas noches. Fabricio, buenas noches, un gusto compartir este espacio con Hugo, con Juan Pablo, un saludo a la audiencia. Se entiende muy fácil, es un castigo ejemplificador. Cuidado, autoridad local, empiezas a molestarme, cuidado, empiezas a hacerme sombra, cuidado, empiezas a desafiar al poder. Estas son las consecuencias. Porque no se trata, y tú bien lo decías, de defender a Aquiles Álvarez, se trata de que se haga justicia, que es algo que esperamos no solo en este caso, sino en tantos otros, que se respeten las reglas del debido proceso, que además se hagan las cosas con el respeto humano que corresponde y no utilizando la maquinaria de propaganda del gobierno para exhibir hasta cuestiones familiares que no vienen ni al caso, ¿no? Esas filtraciones del video del allanamiento a través de ciertos pasquines propagandísticos digitales del gobierno son impresentables. Entonces, un buen castigo ejemplificador. Mira que al mismo tiempo, un tema que probablemente no alcancemos a abordar hoy, el del comunicado con directrices y lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya motiva a que un periodista de trayectoria como Paul Romero diga, dormirán con una buena pijama, no vaya a ser que le saquen en definitiva exhibido como Aquiles Álvarez. Entonces, mira, esto es muy simple. Pero no estamos frente a un tema ni de justicia, estamos frente a un tema político, claramente político, que sirve de castigo ejemplificador para otras autoridades que podrían estar incomodando al poder. Pero lo de la pijama fue mencionado por 2 asambleístas en las últimas 2 semanas. La semana anterior en un debate y esta semana en un video de TikTok.
Bueno, y pues creo que están ¿Qué nos haciendo dice méritos para ver si esos corren ¿Pero qué también nos para dice gobierno eso? ¿Qué nos local. dice el hablar de las pijamas? Nos dice que es más de lo mismo, Fabricio, que hoy estamos viendo prácticas que vimos hace 10 o hace 15 años con un color y hoy lo vemos de otro, Y que igual que no estuvieron han mal. cambiado y que lo que estuvo mal antes tiene que estar mal ahora. Pero lo valioso de todo esto, además de tratar de ver lo que está detrás, es que ha dejado en evidencia a muchos incoherentes en el periodismo, en la academia, en la sociedad civil, que condenaban antes lo que sucedía con el color turquesa o verde y hoy aplauden lo que sucede con el color morado, ¿no? Parece que el amigo de hoy era el enemigo de antes, ¿no? El autoritarismo no era el problema, sino que el autoritario no era de su gallada. Ahora están muy tranquilos y muy contentos. ¿Qué piensa Juan Pablo Ortiz? Buenas noches, doctor. Por suerte soy daltónico, primero buenas noches, entonces no puedo ver bien los colores. A ver, primero, ¿qué es lo que pasó con lo de Aquiles Álvarez? Elementos espero que haya tenido Fiscalía. Yo creo que al ser un tema que tenía tintes políticos por tratarse de un actor político como es el alcalde de Guayaquil, creo que Fiscalía tenía que haberlo manejado con mucho más tino. Tengo entendido que ni siquiera lo habían notificado sobre la existencia de esta investigación, lo cual ya hay una afectación al debido proceso. Había que notificarle primero. Y ahora sí lo establece la Corte Constitucional. A ver, ¿qué dice la Corte? Expliquemos eso. No es cuestión de ir a allanar. No, en lo absoluto. A ver, dependiendo el tipo de delito, y si es que se está cometiendo ese rato, lo podría hacer un allanamiento sin ni siquiera tener una orden. Flagrancia es del elemento. Esto no pero es. aquí hay una investigación. Y al haber una investigación, tenían que por lo menos haberle llamado a decirle, oiga, venga a rendir su versión, y estamos investigando estos hechos. Así lo ha dicho ya la Corte Constitucional. Y no es cuestión de llegar y romper puertas a patadas para decirle, oiga, venga y entérese que hay un proceso penal. Ahora, también, eso es uno. Dos, lo que me llamó también seriamente la atención es qué juez fue el que estuvo a cargo de este tema. Es el doctor García, que él está siendo investigado por el caso Fachada. ¿Qué es el caso Fachada? Recuerden. El caso Fachada es ese caso que estaban involucrados abogados y jueces y que iban a conocer, o que estaban conociendo, un proceso de, si no me equivoco, es de delincuencia organizada, pero por el grupo de los armenios o de los albaneses, si no me equivoco. Es el tema de los comandos de la frontera. Comandos de la frontera. Y fueron allanados a su casa y le encontraron $64,000 en efectivo. Lo acaba de decir Mauricio. Entonces, ¿quién es el juez? Uno de estos señores que está siendo investigado por la Fiscalía. ¿Quién es la contraparte o quién es el órgano investigador de este juez? La misma Fiscalía. ¿Y quién es el órgano que está acusando al señor Álvarez? La Fiscalía. Entonces el juez va a perder completamente imparcialidad al conocer este caso. ¿Por qué? Porque va a tener que aceptar lo que le diga la Fiscalía. Implícitamente tendrá que aceptar para que decir, bueno, si ahorita colaboro con Fiscalía, capaz en los procesos que me están investigando a mí me va a actuar o va a actuar con mucha más suavidad, o en el peor de los escenarios podrá archivar mi proceso. Eso es lo que creo que podría pasar luego de haber visto haber visto las decisiones que tomó el juez respecto del señor Aquiles Álvarez. Ojo, yo no soy tampoco partidario del señor Álvarez, porque así como se ha criticado a los correístas, hay que criticar ahora, también al grupo de poder, al grupo de gobierno ahora, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese tipo de afirmaciones. Doctor Espín, buenas noches. ¿Su apreciación? Buenas noches. Yo creo que aquí tenemos que partir de tres líneas. La primera es, la Constitución no se hizo para poner límites a los ciudadanos, sino ponerle límites al gobierno. Y el gobierno puede ejercer un abuso de poder cuando se trata de captar el poder en todas sus líneas. Cuando una persona es incómodo al poder, normalmente se aplica los estamentos de persecución del propio Estado. De otra manera estaríamos frente a una dictadura, pero nosotros hemos visto que estos exabruptos del poder de hace 15 años se ratifican el día de hoy. En el caso del alcalde Aquiles Álvarez, yo no dudo que sea legal la orden de allanamiento con la que ingresaron a su domicilio, pero la desproporción es evidente. Sí, no tengo por qué buscarle a una persona para asegurar su comparecencia a un proceso cuando le tengo puesto un grillete
cuando esta persona está bajo observación de la propia policía, cuando esta persona es un personaje público que tenía una sesión en el consejo al día siguiente y que podía haber sido detenido en el trayecto de su casa a cualquier otro lugar, al mismo municipio. O en el propio municipio. En el propio municipio. Y evitar esto del allanamiento a la casa. Un entrenamiento que En me la parece, madrugada. además que me parece que es bastante caricaturesco de acciones anteriores. ¿Por qué digo esto? Porque la fiscalía, que está encargada de proteger la reserva, de siempre antes de los allanamientos están, cuando normalmente se han dado, previos a la formulación de cargos, ¿sí? Esto está todavía protegido bajo la reserva de la investigación previa, pero todas estas filmaciones que no son filtradas, son presentadas por la propia fiscalía, en las cuentas de la fiscalía, realmente no es un exabrupto, es realmente un castigo anticipado contra la persona que se está procesando. ¿Para qué? Para que exista un linchamiento mediático y pueda haber un de qué hablar durante toda la semana. Pasó en el caso de la general Varela, cuando era detenida y antes de que se haga la audiencia de formulación de cargos, estaban subiendo los videos del coronel en servicio activo, que fue detenido en horas de la madrugada, encontrándose dentro de un cuartel policial, el coronel Erazo, ¿sí? Y que salía igualmente en paños menores para que le den unos minutos para que se vista su esposa y él. Pero acuérdese el allanamiento en la casa de Bucarán con un canal que estaba transmitiendo. O la de la prefecta. Lo de la prefecta Pavón, que transmitieron por Facebook el ingreso. No. Pero yo quiero topar un tema. A ver, la hora y la desproporción estoy completamente de acuerdo con. Pero, ¿cuál es el fin de esos videos? Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es el fin de los videos? Porque entiendo que el fin no es publicar en redes sociales. Ese no es el fin. El fin no es la transparencia. No. No. O agarrarles así. El tema del fin de la grabación es única y exclusivamente saber que se está garantizando el debido proceso y se están garantizando los derechos de las personas que están siendo investigadas. Justamente ese es el fin. Sí, concuerdo y creo que todos estamos de acuerdo en que cómo están siendo utilizados estos videos es completamente irracional y no deberían estar filtrándose estos videos por los órganos que están investigando justamente este tipo de delitos. Que además es un delito. ¿Sí? La difusión de información. Ese es un delito. Sí, de hecho, la difusión de información reservada, no cuando está todavía la reserva dentro de investigación previa, evidentemente afecta a la investigación. Y de hecho, no se olviden que el mismo caso de la general Varela nace por la difusión de información que estaba bajo custodia de reserva en el nivel de investigación previa. Exactamente los mismos elementos que han sido subyúdice, hoy en un caso son los que está poniéndose nuevamente sobre la palestra. Pero quería ir un poquito más allá. En el 2014 nace el COIP, y en el COIP se establece un elemento fundamental que es la formulación de cargos por parte de Fiscalía, donde la fiscal como titular de la acción preprocesal y procesal penal es la que determina si arranca o no arranca un proceso penal. Y muchas veces lo que se cuestionaba en el caso de Aquiles Álvarez es cuáles son los elementos de convicción que se tuvo para haber llegado a romper una presunción inicial de inocencia que se mantiene todavía, pero que me motiva lo suficiente para formular cargos y arrancar el proceso penal formal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente los jueces deberían ser jueces de garantías penales, donde se establezca si estos elementos son suficientes o cumplen los mínimos indispensables, pero en la práctica, y así lo hemos visto quienes estamos en el día a día, el juez no cuestiona lo que dice la fiscal, siempre dice, mire, ya le formularon cargos por algo de serio, no voy en contra de lo que diga Fiscalía, arranque nomás. Sí. Y después, si es que es el caso, la misma Fiscalía la de sacar con un sobreseimiento emitiendo un dictamen abstentivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno se queda prácticamente no en igualdad de armas, sino en una indefensión respecto del arranque de un proceso que además nace con medidas cautelares, personales o reales, y arranca todo un andamiaje detrás de esto que puede ser bastante perverso. Entonces, hay muchas cuestiones que tienen que analizarse. Yo creo que estos son indicadores de que es necesario hacer una revisión, no de un tema, no de una acción en particular, sino de la norma, sino del sistema con su conjunto. Porque esto entonces no es solamente la ley. Yo creo que es necesario. ¿Sino la discrecionalidad de jueces y fiscales también? No, esto yo creo que la independencia es fundamental y es uno de los temas que se cuestiona en cambio en el caso Consejo de la Judicatura, caso Godoy. Entonces, yo creo que esta ponderación que ha sido necesaria, porque sobre el palestro decían algo al empezar en la conversación, en la previa, decía, yo soy daltónico, yo también soy daltónico, porque no veo los colores políticos que están al frente, pero sí veo el abuso del poder y eso es lo que me asusta.
Porque cuando tenemos un abuso del poder y se justifica, mañana no nos asustemos cuando el siguiente que viene, porque viene, nosotros tenemos un péndulo político en el Ecuador, cuando viene el siguiente grupo político, va a venir a destrozar todo lo que hicieron los anteriores. Sí. Y así no vamos a salir nunca. Y justamente tenemos que topar el tema también de los jueces, que no tienen que dar paso a todo lo que están pidiendo, porque si es que tenemos jueces que son obsecuentes a lo que dice el poder, ¿de qué justicia? Pero esto si no te caen con los medios de comunicación, decir, pues. Cuando los jueces no acogen los pedidos de la fiscalía les empieza a empapelar. La culpa es de los jueces. Algunos medios para eso. Efectivamente. Entonces ese es un punto que creo, Fabricio y yo lo vemos más de cerca por el rol de sociedad civil y el rol del periodismo. El tema de te empapelan al juez. Porque han llegado a generar en la ciudadanía la idea de que el juez está para aceptar lo que la fiscalía diga. Mira que en muchos casos, si tú le preguntas al ciudadano común quién es el responsable de liberar a un delincuente, hablemos de los términos que se utilizan, el ciudadano te dice, el juez. Oiga, pero la fiscalía hizo esto, la fiscalía no, acaban de decir que el proceso es nulo porque la fiscalía, no, la culpa es del juez. Entonces, empiezan a manejar comunicacionalmente, y yo creo que mucho de lo que ha dicho Hugo termina en eso. Y el manejo comunicacional es perverso, porque ahora ya no solo se trata, como en su momento fue, del aparato de comunicación institucional, de la fiscalía y de otros. Ahora son los medios pautados desde el oficialismo. Y las plataformas inauténticas, pues ahí. Pero por favor, ayer se produjo el tema de la gran discusión de si el grisete o no el grisete. Se sometió la imagen a un verificador de uso de inteligencia artificial y empezó la discusión en redes sociales. Y unos decían, aquí hay una manipulación de la imagen y se nota la distorsión y los dedos y empezó el tema. Pues para esto no es que alguien salió a decir, no, la imagen y aquí está la metadata, no. La solución fue utilizar unos de estos pasquines digitales pautados para difundir el video que estaba en manos de la fiscalía. Entonces, con ese escenario, ¿quién se atreve a hacer bien las cosas? Hemos pasado del Estado de Derecho al Estado de venganza. Doctor. Yo por ejemplo, hay un tema que yo veo todos los días y que a mí me llama la atención, que nadie lo toma, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice los jueces liberan a los delincuentes porque después de una intervención que se encontraron armas, municiones, explosivos, y se muestra la mesa llena de todas las armas, las municiones formaditas, todos los teléfonos. Y luego les dan medidas alternativas. Y yo me pregunto, para todos los que manejan el tema penal, ¿dónde está la cadena de custodia? Si todo está sobre la mesa, acaba de romper la cadena de custodia, y el juez de por sí está obligado a excluir esa prueba, porque lo que acaban de hacer es alterar, y por eso el juez le dice, ¿cómo ancla usted esta arma que se encontró, esta munición, que se encontró estos explosivos, que encontraron en esta locación a esta persona? Cuando todo eso ya fue alterado, manipulado y destruido en la línea de cadena de custodia y de explotación. Hay dos conceptos muy grandes que tienen que manejarse. Nosotros estamos de un Estado de Derecho que lleva a la judicialización a los eventos que están en contra de lo que es el orden público. Pero también hay, por otro lado, lo que estamos disfrutando del show mediático del CANI, del conflicto armado no internacional, donde mis amigos de las Fuerzas Armadas que hacen un trabajo excepcional, es indudable, pero también hay una cuestión que es inaceptable. Por ejemplo, ¿qué es lo que se protege cuando se destruye las maquinarias de minería ilegal? Estamos protegiendo el medio ambiente. Entonces, el derecho fundamental que se protege, el derecho al medio ambiente, a la conservación, pero llegamos con los helicópteros o con el bombardeo de misiles, despedazan todo el sector, vuelan las maquinarias y se retiran del lugar. No hubo ni remediación, no hubo ninguna forma de mitigación del daño causado, y las maquinarias que podían haberse aplicado la extinción de dominio, que para eso hay una ley, contra la delincuencia organizada, y determinar quiénes eran los dueños de esas maquinarias para que haya una trazabilidad inversa, que genere responsabilidades y sentenciados por la destrucción causada a la naturaleza, acaban simplemente en un show de ponerle explosivos y volar una peligrosa retroexcavadora que está al margen de un río, que además no entró volando, entró por la entrada de una plataforma que le llevó a este lugar. Entonces, hay evidentemente un mal manejo de ciertos elementos. Cuando nosotros nos quejamos de la judicialización, hay que ver qué es lo que está fallando, y las instituciones del Estado, que además Fuerzas Armadas y Policía son garantes de derechos, no pueden pasar esto por alto. Doctor Ortiz, sobre esta, no sé si llamarle así, selectividad, o cuáles son los criterios que se utilizan para enviar a una persona bajo prisión preventiva a una cárcel específica.
que yo no entiendo nada. Es decir, Aquiles Álvarez anunciaron que lo iban a enviar a la cárcel 4, terminan llevándolo a la Tacunga, sin embargo en la cárcel 4 Y lo toda tienen la a Daniel madrugada, Salcedo, a ¿no? los hermanos Salcedo, lo tienen a Santiago Díaz Asque. En Recreo. En derecho, ¿cómo funciona esto, doctor Juan Pablo Ortiz? En derechos, básicamente se tiene que ver cuál es la participación, primero, de la persona que está siendo investigada, la peligrosidad o el riesgo de fuga, principalmente. Hay otros más. La autoría, se tiene que determinar que se tengan los indicios graves de autoría, cuál es el tipo de delito que cabe, o mejor dicho, que se está investigando o que se está formulando cargos, porque hay un límite de tiempo, ¿no? De tiempo en la pena por la cual se tiene que determinar. Pero todos esos elementos tiene que exponerlos Fiscalía. ¿Ante quién? Ante el juez. Si es que está pidiendo prisión preventiva, la Fiscalía tiene que exponerlo. No es que tiene que alegarlo de determinada manera. De lo que escuché, al menos en redes sociales, de todo lo que circuló ayer, había un riesgo de fuga de que se iba a ir a España el señor Aquiles Álvarez. Y para ello estaban utilizando, al menos estado circulando, un audio entre una supuesta conversación entre el señor Aquiles Álvarez y el señor Ricardo Patiño. Bueno, la pregunta es si es que ese fue uno de los elementos, porque no sabemos, porque fue reservada esta audiencia de formulación de cargos, que es algo completamente ilógico, porque todas las audiencias son públicas, salvo determinados casos. Si es que utilizaron ese audio, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Tenían la autorización judicial para poder grabar esa conversación? ¿Ya está en red? ¿Es real el audio? ¿Es real el audio? Esa es la ¿Usaron pregunta. eso como fundamento? En tiempos de uso de inteligencia artificial uno ya no sabe, ¿no? Uno ya no sabe, y justamente por eso se tiene que ir determinando con pericias si es que es efectivamente válido ese audio, pero no lo puede usar para una audiencia de formulación de cargos y para justificar un pedido de prisión preventiva. Pero además de un punto que es importante dentro de esto, tú viste en la cuenta de la Fiscalía una mezcla de imágenes brutal de los distintos detenidos. Yo le escuchaba ayer a Ramiro García decir, a propósito de lo que se menciona en redes sociales, la funda de dinero en efectivo no estaba en la casa de Aquiles. Pero el discurso estaba listo para la fuga con la funda de dinero en efectivo. Pero entonces, es que incluso a mí me parece, no sé, ustedes que son los especialistas, me parece que el problema no es que le hayan encontrado una funda de dinero. El problema es que no pueda justificar, digo yo, el origen del dinero. Digo, al final pero eso del es día, para cualquiera. Por eso digo, Eso al es pa' final del día, cualquiera. el hombre es empresario, el hombre es gasolinero. Me imagino, ¿no? Desde mi supina ignorancia, me imagino que los gasolineros manejan mucha plata en efectivo. Digo, o sea, se me ocurre tantas cosas, pero no puedo ser concluyente. Fabricio, ¿tú viste justamente, diferenciado, no? A ver, justamente lo que dijo Hugo, expusieron que encontraron Así es, plata. Y la gente dice, ahí está. Eso está dónde y con quién. ¿Cuántas personas fueron detenidas ayer? 11. Entonces, ¿de quién es la plata? ¿Esa plata de quién es? No han dicho de quién es, solamente Dicen por mostraron. ahí que el señor Antonio Álvarez también dicen, porque no hay certeza, era el que tenía esa plata. No Oiga, lo sabemos. pero Fiscalía tiene que justificar. Ahora, ya, si te detienen con el dinero, dentro de la instrucción fiscal, tienes tú 90 días para demostrar que ese dinero origen lícito. Tenía un origen lícito. ¿Ya? Y si es que es por el delito de lavado de dinero, la Fiscalía ayer tenía que haber dicho cuáles son los delitos precedentes por los cuales se está lavando ese dinero. Es decir, cómo se obtuvo ese dinero, con qué delito. ¿Fue por peculado? ¿Fue por concusión, cohecho? ¿Por qué delito? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Entonces, eso tenía, y ese es el deber de Fiscalía. Pero lastimosamente aquí no estamos en el deber ser de las instituciones públicas, sino ahorita es el tema de, aquí quiero aparecer yo porque hay estos asuntos que son complicados, que son políticos y mediáticos. Me interesa meterme en este caso, como son mediáticos, sí, porque son mayor exposición. Con esto políticamente le afecto también a la persona a la cual estoy investigando. ¿Para qué? Para que sus réditos políticos sean menores en la siguiente elección. Lo de la cárcel llamó la atención, Mauricio. Completamente. O sea, a ver, a mí me llaman muchas cosas la atención. Hugo ya Más lo todavía. mencionaba, pero es que yo digo, Hugo ya lo mencionaba. La espectacularidad de los allanamientos a la madrugada no es pues así de a las 5 en punto o a las 3 de la mañana. O sea, mira, si a mí me da la gana de en mi casa dormir desnudo,
una espectacularidad brutal para exhibir a la gente y para que después se convierta en burla. Al menos el señor Álvarez estaba en ropa interior. ¿No se burlaban también del que estaba con la pijama navideña en otro allanamiento? O de que la pijama no era la más seria y la más... Perdóneme, yo en mi casa puedo vestirme como me dé la gana y no debo ser por ello objeto de exhibición. Entonces, creo, y le escucho a Hugo y creo que estamos en eso, si tienes además a una persona a la que le puedes tú detener mientras literal va con su esposa a dejar a los hijos a la guardería o teniendo una sesión al día, ese día en el consejo, en su camino al municipio de Guayaquil, ¿por qué romper puertas, entrar a las 5 de la mañana, apuntar a niños menores de edad con fusiles? Porque yo sí le creo a la esposa de Aquiles Álvarez, no creo que se esté espectacularizando. O sea, después del video, niños, claro, y después del video que se filtró, no me parece descabellado. Y si después se filtra un video en el que ves el nivel de armamento de los efectivos militares, ¿por qué? ¿Por qué ese tipo de acciones? Ahora, lo mismo, si no hay nada oscuro en el traslado de una persona para cumplir la prisión preventiva, ¿por qué hacerlo a las 4 de la mañana? Esas son las cosas que generan dudas dentro de esto. ¿Por qué la audiencia? Pero, a ver, totalmente de acuerdo, pero es lo mismo. ¿Por qué declarar reservada la audiencia? Por eso digo, hay muchas cosas que llaman la atención en esto y de nuevo, para mí la respuesta es simple, politización y castigo ejemplificador. Mira, yo te digo, perdón, ¿quién quita? Porque además no estoy haciendo acá, como podrían pensar, un tema de cheerleader político, ni mucho menos. ¿Por qué el día de mañana los trolebuses y le allanan a Pavel Muñoz y hacen... Te lo piensas bien, ¿no? Pavel Muñoz ha ido hasta a una protesta afuera, ha hecho una marcha a favor de Aquiles Álvarez, está haciendo militancia política, defendiendo a sus compañeros, muy bien, pero no tiene un objetivo de castigo ejemplificador respecto de otras autoridades. No se lo van a pensar bien antes de empezar a reclamarle al gobierno, más aún si en el interín tienes la discusión de una ley sobre gobiernos locales en la Asamblea. Mira, acá ya no se trata de especular, porque en este país sí se cumple la máxima de piensa mal y acertarás. Todo tiene razón de ser, ¿no? Lo de duerman con buenas pijamas, ¿cuándo fue? La semana pasada y esta semana. La semana pasada de la Asamblea ¿Se sabía lo que estaba pasando a cierto nivel político? ¿Por qué se incumplieron procesos? ¿Por qué se violó el debido proceso como lo estamos hablando? Yo quisiera aportar algo adicional. En el Ecuador se presume la inocencia, no se tiene que demostrar. Y aquí nosotros tenemos lo contrario. Damos por hecho que ese dinero mal habido que se encontró en la casa es producto del delito de lavado, de delincuencia organizada o de origen ilícito. Pero decíamos, aquí hay una presunción de inocencia que tiene que ser desvirtuada por fiscalía. La investigación tiene que ser técnica. La investigación técnica no se hace entre gallos y medianoche, ocultada. La investigación técnica está sobre la mesa. Se hace con peritajes, se hace con metaperitajes, se hace de una manera tal que sea más allá de cualquier duda. Por eso el juez al momento de fallar no puede tener una duda razonable, por eso llamaba un elemento fundamental en el derecho penal, el famoso indubio pro reo. Si hay una duda es en favor del procesado, no al revés. Nosotros aquí lo que tenemos, te formulo cargos y ahora sí, preséntame elementos de descargo, porque yo ya presenté Demuéstrame tres tu inocencia. tres elementos Claro. que no caben para fundamentar una acción penal como para poder sentenciar, pero son suficientes para que me pongan todas las medidas cautelares encima. Y además con la amenaza de prisión preventiva en los términos que que acabamos de escribir, porque ahí hay un tema de fondo que para mí es fundamental, el mensaje. Me caes bien, te caes en la cárcel 4. Te quieres poner un poco adverso a mi lineamiento, tenemos del Turi, tenemos la regional de la costa, que es la más calurosa y la penitenciaria, que tiene todos los cariños del mundo. Tenemos el rodeo en Puerto Viejo. Pero ahí hay un tema. O en la de Esmeralda. Entonces, depende de cómo tires los dados, porque si es que uno está en contra, puedo terminar en cualquiera de las anteriores. O, si no, me rapan la cabeza y estoy en la delincuencia. Ojalá no le contagien tuberculosis y termine muerto como los más de 700. Pero ahí hay un tema adicional. O sea, justo hablando del tema en donde termina cumpliendo la prisión preventiva. El juez, en el caso de Aquiles Álvarez, en ese caso que se llama Goleada,
Son Dice, malos hasta para poner nombres. la recomendación de este juzgador ha sido expresada oralmente respecto del Centro de Rehabilitación Pichincha número 2. Pero aquí viene lo curioso. Sin embargo, el SNAI, como organismo responsable de la seguridad de los PPLs, una vez revisado el riesgo y particularidades de cada procesado, podrá disponer el centro de rehabilitación adecuado. Eso puede hacer un juez. El juez puede ordenar y disponer en dónde, pero sí es cierto que el SNAI tiene que determinar el riesgo que corre cada una de las personas, ¿ya? El riesgo en este caso del señor Aquiles Álvarez tiene un riesgo existente, claro, es evidente el riesgo que podría correr. ¿En qué centro de rehabilitación tendría Corre más que estar? riesgo. Donde haya menos riesgo. En la cárcel Exacto. 4 de Quito. Donde Debería está ser- ahora corre más riesgo, Donde Fabricio. está la cárcel. La cárcel del Cotocollao. condado. Sí, exactamente. Ujú. Entonces, ahí tienen que ver y debería cumplir ahí. ¿Por qué le faculta al SNAI esto? Justamente para ver el examen de riesgo y peligrosidad que puede tener esta persona. Pero nuevamente, de la noche a la mañana, entre gallos y medianoche, ¿a qué hora fue trasladado? A la media- Aquiles? después de la, de la noche. 2 de la mañana. Nuevamente le sacaron de la cárcel de la 4 y creo que le llevaron directamente a la Tacunga. ¿Dónde está ese informe? Porque primero, Es reservado. Primer- Capaz que te dicen que es primeramente- reservado. primero tenía que haber ido a la cárcel, tenía que haber un informe y luego le podían haber llevado a la Tacunga diciendo que va a tener una celda solo, va a estar aislado, etcétera, etcétera. Hay ese informe, no sabemos. Y una cárcel donde ha habido varias masacres, ¿no? Internamente. Por donde supuesto. Sigue habiendo el ingreso de armas, municiones, de explosivos. Se siguen Pero realizando. sí Lo creo que vemos la única todas cárcel donde las no ha habido semanas. masacres es en la Oye, cárcel 4. Pues. Pero, Sí. pero mira cómo funciona el sistema de premios y castigos. ¿No será que al señor Díaz le daban recreo para que vaya a no Conocoto, sé, Conocoto. a tener retiros espirituales en Conocoto? Por la declaración que dio saliendo de la fiscalía. Cuando del los tema del policías hicieron el financiamiento amague de que le Claro, empujaban, no le pero tuvo empujaban, 40 segundos para hablar. no, Igual y que hable- pasó con Salcedo afuera de la fiscalía, que entonces, eso no es normal. Capaz que por esa declaración te dejamos de ir a hacer ejercicios espirituales violador en Cotocollao. Haciendo yoga. Déjenme hacer una pausa en esta charla con nuestros invitados, con Juan Pablo Ortiz, con Mauricio Alarcón y con un spin aquí en Revelaciones. Vuelvo enseguida. Seguimos en la segunda parte de esta emisión de Revelaciones. Abordamos en la primera parte el caso de Aquiles Álvarez y creo que ha habido mucho material de mis invitados esta noche para tener una postura crítica y creo que todos coincidimos en el hecho de que fue mi postura personal y no se trata de tibieza. Pero yo he dicho, no puedo decir que Aquiles Álvarez es culpable o inocente. Para eso están los procesos, para eso están las pruebas, las pericias, para eso están las leyes, las cortes, los tribunales, etcétera. Pero sí cuestionar el procedimiento, los excesos y las flagrantes violaciones que nuestros invitados han dicho esta noche. Pasemos a lo que pasa en el Consejo de la Judicatura, porque esto también ha sido muy cuestionado. De pronto, resulta que el presidente de la Judicatura, que está haciendo materia de un juicio político en la Asamblea, se somete a una licencia. Debía reemplazarle la suplente. La suplente, la doctora Alexandra Villasís Parada, proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia y emerge de un proceso constitucional y legal de designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Oh sorpresa, la doctora Villasís, el momento que va a reunir los documentos para principalizarse, resulta que tiene un impedimento para ejercer cargo público por una deuda tributaria. Alexandra Villasís ha explicado que ella no conocía de la deuda, ha pedido un certificado del SRI, el SRI, entiendo que ya pagó, el SRI le emite el certificado de que ya no tiene deuda, pero hasta el sol de hoy, ya han pasado varios días, no recibe el certificado de no impedimento. El tema es que muy diligentemente, el director del Consejo de la Judicatura le envía 2 oficios al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Consejo activa un mecanismo, o digamos una sesión para activar un mecanismo de renovación de esa vocalía suplente, de alguna manera ya echando abajo la designación inicial de la doctora Villasís. Y ahora mismo estamos en este entuerto, además con el encargo de la presidencia de la Judicatura de un vocal, del economista Damián Larco, que además no es abogado, sino economista.
¿Qué pasa con la judicatura? Y ahí, por ejemplo, ustedes dos suscribieron un documento conjuntamente con otros académicos, con otros abogados, con otros activistas, cuestionando lo que está pasando en la judicatura. Mauricio. Seguimos viviendo, Fabricio, el impacto de la metida de mano a la justicia del 2011. Y quienes fueron críticos de quien en su momento metió la mano en la justicia, hoy aplauden que el de turno la tenga bien metida. ¿Quién está al frente de la judicatura por encargo? El exdirector del Servicio de Rentas Internas, puesto directamente en dicho cargo por el presidente de la República. Una persona que además ha tenido militancia, y en redes sociales se puede ver, a favor del movimiento de gobierno. Independencia, en lo absoluto. Sí, proviene de la terna del Ejecutivo, con claridad, representa al Ejecutivo. Pero ¿qué viene después? ¿Será que ahora sí entonces la judicatura a manos del Ejecutivo es bien diligente? Y evalúa jueces, evalúa fiscales y renueva la Corte Nacional de Justicia para ver cómo le metemos un poquito más adentro la mano. A mí me preocupa, dentro de este tema, de nuevo, la forma incoherente en la que ciertos actores actúan. Porque cuando ya empezó, a finales de 2025, a sonar el tema de Mario Godoy y un posible juicio político, A partir de la columna saltaron de algunos a decir, no, la doctora Villasís, no, ¿cómo así? Y algunos Presidenta, medios. No, Pues ahí le sacaron que supuestamente era cuota de Guillermo Lazo y que supuestamente pero responde a pero los más intereses de la gracioso que eso, partidocracia. expertos jurídicos que son colegas tuyos en medios de comunicación, que no tienen, como el señor Larco, título de abogado, interpretaron la Constitución, el Código Orgánico de la Función Judicial y un dictamen de la Procuraduría para decir que la señora Villasís no. Porque no le corresponde a la suplente, sino que activar otro mecanismo de selección. Mira que lo Recuerdo. gracioso es que ya entonces nos hablaban, porque hay que aprender a escuchar a la gente, que tenían que pedir el Consejo de Participación Ciudadana una nueva terna. ¿Qué es lo que ha pasado eso? Desde diciembre nos lo están diciendo. Y hay que aumentar un tema. Recordemos que quien tiene que presidir el Consejo de la Judicatura es el presidente, es uno de los, el vocal elegido de la terna enviada por la Corte Nacional. Eso dice la Constitución. Así lo establece. ¿Quiénes eran los que estaban ahí? El doctor Juan Carlos Benalcázar, que de entrada cuando presentó su plan, ya dijo que esto ya se sabe quién va a ser designado. Que Godoy iba a ser presidente. Presidente del Consejo. Luego estaba, si no me equivoco, la señora La doctora Villasís, y tercero el doctor Godoy. Eligieron a Godoy. Y luego quedó de subrogante Villasís, ¿elegida por quién? Por el Consejo de Participación Ciudadana. Sin impedimento. Sin impedimento. Sin Y impedimento. además, oh sorpresa, cuando ya ejerció la presidencia subrogando a Godoy en diciembre. Justo en el feriado. ¿Ya? El feriado porque el lunes 5 de enero el doctor Godoy se presentó a la asamblea y el fin de semana previo, es decir, en el feriado de inicio de Año Nuevo, ahí ejerció entre comillas porque no creo que trabajó el fin de Sí, semana. no. Ahora, lo que sí tenemos que cuestionar es nuevamente la forma. Nuevamente, sesiones que se dan en la noche, en la madrugada, sesiones que pueden terminar siendo reservadas o terminan siendo reservadas. ¿Dónde está la transparencia de todo esto? Y lo que yo llamo la atención, y justamente ese fue también uno de los objetivos de este comunicado, es que la sociedad civil cada vez está participando menos. Y cada vez le importa menos lo que está pasando. Eso no podemos dejar pasar. El Consejo de la Judicatura, y perdón que utilice estas palabras tan duras, se convirtió, además de ser un botín político, se convirtió en una institución de la delincuencia organizada. ¿Por qué digo esto? Porque tuvimos, y hubo y se están siguiendo las investigaciones de denuncias por concusión de contratos, abuso sexual, denuncias que hubo, tráfico de influencias, en dos de los casos, el uno de Gaibor y el otro del señor, se me fue Tumali, el nombre, que terminó sacando una sentencia de divorcio. expedita de divorcio sin notificar a la contraparte en otro cantón. Pero es que tiene derecho a ser feliz, no lo olvides. Entonces, porque eso llegaron a decir, ¿no? O sea, no estoy siendo sarcástico, eso llegaron a decir. Yo pensé que era sarcasmo. No, por Dios. Esto es una vergüenza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona que presida este nuevo organismo? La que sea, no importa, pero la que sea. Ponerse a trabajar y hacer una limpieza interna y ya dejar de que Depuración. esto tenga que ser
que sigan estando la gente que está, que las tiene que sacar, y tiene que empezar a trabajar. ¿A trabajar en qué? Posesión o el concurso de los jueces de Corte garantías Nacional. constitucionales. Los jueces de la Corte Nacional. A veces nos olvidamos que la Corte Nacional de Principalmente. 21 solamente tiene 10 titulares. Entonces, Y a este paso va a quedarse con 2. entonces ya es hora que se ponga a trabajar y empezar a olvidarnos de estos temas de que termina siendo un lugar donde hay unas peleas por el poder. Ya, hay que trabajar. Sí, hay que cuestionar todo lo que está pasando. Tiene que designarse, o tiene que, en realidad, la doctora Villasís debería ser quien llegue. No importa si es que estos comentarios que dicen que fue puesta por el expresidente Lazo, que es falso además, porque Pero Lazo no la propuso, la puso José Swing. la propuso Swing de la misma terna que entra al Consejo de Por eso Participación. es Entonces, absurdo eso. dejemos de politizar todo este asunto para que esto sea distractores, que sea humo para tapar las otras cosas que están pasando internamente. Doctor Hugo Espín, ¿cómo analiza usted lo que está pasando en la judicatura? Bueno, A ver si todos lo coincidimos. primero que hay que analizar es que tenemos una falencia de cerca de 800 jueces a nivel nacional, 650 fiscales que son necesarios para poder operar el sistema de justicia. Y estamos con una Corte Nacional mermada, cortes provinciales mermadas, y nos seguimos enfrascando en cómo manejar el ejercicio del poder del Consejo de la Judicatura para controlar las decisiones de los jueces. Lo que pasó, lo que está pasando, este cuestionamiento, es realmente grave, porque cuando nosotros de la más mínima forma, desde el Consejo Nacional de la Judicatura, se insinúa que se atienda a una defensa, a un juez, haciendo que éste pierda su independencia de la forma más mínima, es atentar contra todo el sistema de justicia. Cuando nosotros vemos que el Consejo de la Judicatura, que además debería focalizarse en la parte administrativa y en la parte operativa de la función judicial, no tiene injerencia en la parte jurisdiccional, no puede atacar a los jueces por las decisiones que toman, no puede atacar a los jueces por las acciones o las providencias emitidas. Entonces, cuando tenemos esto sobre la palestra y vemos que una vez más la metida de la mano en el año 2011 no dista mucho de la del 2026, lo que realmente preocupa es qué es lo que está pasando en el sistema de justicia ecuatoriano. Los actores Pero se me está olvidando de la metida de mano del 2018-2019. No, O sea, tampoco hay que yo diría olvidarse. 2011, 2018, 2025, 26. No sé. Yo le haría más bien lo contrario, es una metida de mano continuada. Claro, que no ha sido es que sí suspendida. ha sido. Sí, y lo que vemos Ha es sido. la recurrencia de los mismos Pero jueces eso viene reciclados. desde el año 84. Exacto. Perdón que sea tan crudo. Es cierto, es y cierto. eso no puede convertirse en costumbre, porque ya pasó, está bien. Está mal en todos los sentidos desde el año 84 en adelante. Sí. O sea, No ya es que cierto, está dejemos bien, de Félix. porque usar son mis amigos. No, botín no, no. político. Sí. Eso se convirtió en Ya ha Consejo de la tenido, Judicatura. digamos, sus episodios tal vez más clamorosos, más evidentes, hablando desde el año 84. Acuérdense ustedes que el Congreso Nacional tenía capacidad de destitución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. y eso se Tuvimos convirtió la en un mecanismo pichicorte. Pues. un mecanismo de extorsión. Tuvimos en el año 97 que por última vez nos eligiendo en el Congreso a la Corte Suprema de Justicia, que era una corte, ciertamente, una corte muy buena. Para la mí, del De año buen 97, nivel, de la las mejor mejores. que hemos Es tenido en el respetable, periodo democrático. Pero el origen no debía haber sido el Congreso No, no, Nacional, pero- porque pero- en la consulta popular previa nos dijimos que no. Pero Interpretaron mira, por última mira lo vez. gracioso de lo Tuvimos que a Pichi dices. Corte. Mira lo gracioso de lo que dices, Fabricio, que en la que intervinieron los poderes políticos, ¿hubo más transparencia? Sí. ¿Hubo más rendición de No sé cuentas si se en acuerdan cuanto a que hubo una intereses? ¿Y comisión- hubo la mejor designación? ¿Se acuerdan que hubo una comisión que integró el Congreso liderada por Ángel Estabilidad. Felicísimo Rojas? Y donde, si mal no recuerdo, entre otros estaba Alberto Ray, por ejemplo. Era una comisión de muy alto nivel que escogió 51 magistrados, 51 jueces. No, 60. 30 y tantos 60. titulares. 31 titulares, 30 suplentes, 30 con jueces. ¿Mm? ¿Ya? Y en ese acorde ustedes tenían a gente como Héctor Romero Parducci, como Armando Bermeo Castillo, Pero partamos de Santiago Velasco. Andrade Uvilla. Jaime Velasco Hay Valle. varios del Santiago mismo Andrade entró después. Pero con la cooptación. pero esa fue la corte. Tito Cabezas, Pero que esa luego fue la falleció. corte. Y de Sí, nuevo, la exacto. cooptación funcionó. Era Entonces, una mira muy buena que, corte. por último, los poderes políticos en aquel entonces se interesaban en poner a los Pero hay mejores, otro ¿no? tema también. Claro. pues. ¿Cuál es la capacidad de lo que había en ese momento en el Congreso
en ese Congreso donde sí había debate y había gente preparada. Uy, no, Con si lo- esta asamblea interviene en eso. Con lo que tenemos, porque para ser asambleísta basta respirar. Y hay unos que respiran a medias y mal. Entonces, Respiran por la y boca, ahí está claro, o sea, da pena. Entonces, claro, dices, bueno, en ese entonces el Congreso decidió una buena corte. Yo creo que el Congreso y ningún órgano político tiene que elegir. No, de acuerdo. Ah, Por no, eso digo, de mira lo acuerdo. extremo que Y es yo que considero esa fue que- la que nos dio la Es mejor. más, el Consejo de la Judicatura debería desaparecer para que sea nuevamente la Corte Corte Suprema. Nacional. No, que sea el Consejo de la Judicatura el que tiene que desaparecer. Para Ya, que sea pero- la Corte Nacional la que vaya haciendo el tema de renovación de jueces. quién se encargaría de la pero la parte parte administrativa? administrativa, yo creo que el Dejarle- modelo del 98 funcionaba Porque el relativamente presidente de bien. la Corte Suprema de Justicia, ahora Corte Nacional, no puede dedicarse a estar No. pendiente del tema del No, yo papeleo. estoy de ¿no? acuerdo. Volvemos a lo que ha pasado con el Consejo de la Judicatura actual, liderado por Godoy. No hay ni siquiera papel higiénico. ¿De qué administración podemos hablar? Ver a los auxiliares y a los jueces que tienen que estar poniendo de su dinero o piden también para que Pero es que, les están entreguen muy hojas. ocupados les entreguen llamando por hojas para teléfono. revisar. Está planteando algo interesante. ¿Usted cree que debe desaparecer el Consejo de la Judicatura, doctor Espín? No, yo creo que la parte administrativa tiene que estar muy clara. Lo que no puede ser es que el Consejo de la Judicatura tenga injerencia en la parte disciplinaria exacto. para Que Que poder se atacar convierte en un la parte mecanismo de presión correcta. sobre los jueces. Premios y castigos. Sí, es exacto. Como se acuerdan del error inexcusable, me Y no- imagino. sí, y va más allá. No se olvide que también tienen pases, o sea, tienen rotación de los jueces. Si los jueces están alineados, les pongo en esta línea. Si no pueden ir a determinar, el mismo juez de la unidad de familia de Quito puede ser el juez de la unidad de familia de Pedro Vicente Maldonado. Está dentro de la misma jurisdicción, pero a 2 horas y media de distancia de su familia. Y tendrá que hacer el viaje o irse a vivir allá. Pórtate bien si no esto quieres es que una te pase decisión eso, administrativa. claro. Entonces, no puede haber ese manejo que limite el accionar de los jueces por distintos factores. Uno de los mayores problemas que tiene la justicia en el Ecuador es la falta de independencia. Y la falta de independencia se da cuando yo cuestiono como gobierno, digo, estos jueces que no metieron presos, a los que yo acabo de meter presos, tienen que quedarse ahí todos detenidos. Sí, pero hay circunstancias adicionales. Puede haber un montón de abusos por parte de los jueces para liberar a delincuentes. No lo dudo, pero también puede haber lo otro, malos procedimientos que culminan en un proceso garantista. Para eso está establecido la Constitución, el debido proceso y el Código Orgánico Integral Penal. Pero los jueces tienen que tener credibilidad. Nosotros en este momento como sociedad le hemos perdido la credibilidad a los jueces. Somos operadores de justicia. Los abogados somos parte de estos operadores de justicia. Si nosotros no podemos ser aquellos que confían en la justicia, no debemos ser operadores. Pero sí tenemos que buscar una justicia mucho más depurada. Es necesario que tengamos jueces que tengan credibilidad. Lo que decíamos de la Corte, yo no cuestionaba las sentencias emitidas por el doctor Armando Bermeo, por el doctor Jaime Velasco, cuya trayectoria impoluta les permitía estar en el máximo organismo de justicia y que creo nunca fueron cuestionados por un tema de que recibieron dinero, que nunca estuvieron cuestionados porque estaban vinculados a organizaciones delictivas. Entonces había credibilidad. Y el máximo organismo, con muchos cuestionamientos, con muchas situaciones, pero la cooptación para la designación de jueces. Creo que fue el mejor mecanismo para reemplazar. fundamental. Totalmente. Claro, porque provenían el uno y era alternadamente, ¿no? El uno de la carrera universitaria, docencia universitaria, el otro el libre ejercicio y el otro de la carrera judicial. Así era. La Y cooptación. tenías equilibrio y tenías un sistema. A mí me que gustaba mucho ese funcionaba. mecanismo porque además era la propia Corte la que designaba sus reemplazos. No había un Consejo de la Judicatura que lo hacía, ni tampoco el Congreso Nacional. ¿Ya? Y eso se ha perdido. Sí. ¿Y usted cree entonces, a ver, usted plantea que se elimine el Consejo de la Judicatura en la parte disciplinaria o que se elimine totalmente? No, en la parte disciplinaria. Solamente ahí. No tienen por qué meterse, es cuestión de jueces. Y yo también sostengo otra cosa que voy a poner sobre la mesa del tema de la autonomía e independencia de la Fiscalía. En el papel. En papel Pero En el debería, papel. debería existir o no. Esto lo planteó Diana Salazar, digamos, lo planteó Guillermo Lazo en su momento. Y yo Y se opuso concuerdo. Diana Salazar, me parece. A mí me parece que la Fiscalía debería ser completamente un órgano autónomo e independiente. Pero la fiscal Salazar se opuso, ¿verdad? Corrígeme, estoy No equivocado. O sea, me no parece se que opuso, no lo se que opuso. dijo es que fue un proceso inconsulto con él. Ah, ya, Fue una ok, decisión ok. del Ejecutivo. Para hablar con más Sí, propiedad sí, entonces. sí, sí. Pero ¿por qué garantizar la independencia de la Fiscalía? Que usted La conoce autonomía, bien, la aquí, la autonomía, autonomía. perdón, de la Fiscalía. Independencia y autonomía. Financiera y administrativa. Totalmente. Porque Que no dependa de Judicatura. no dependa. ¿Por qué? Porque Fiscalía es un órgano, es un actor dentro del proceso judicial. Es decir, no puede
Fiscalía, ¿a quién acusa? A los delincuentes luego de llevar las investigaciones. ¿A quién tiene al frente? A un juez. ¿De quién dependen juez y fiscalía? Del Consejo de la Judicatura. Del mismo organismo. ¿No se podría cuestionar ahí el tema de imparcialidad también? Tienen que manejar completamente autonomía. Pero ojo que la fiscalía no es imparcial. Pero no vayamos No, tan lejos. pero es el órgano de Debería. investigación y que tiene que manejar todos los procesos de manera imparcial. Porque si es que ya maneja sesgado un caso, Pero no lo hace. pero que lo hace, pero también claro. tiene que haber Ahí una hay- investigación técnica en la cual haya los elementos de convicción necesarios para Para poder- levantar elementos de cargo o de o de descargo. descargo. Pero aquí el problema es que a veces ocultan los elementos de descargo y solamente prevalecen los elementos de cargo. Hay un tema que también uno no ha saltado mucho, pero creo que voy a poner una vez más temas de discusión. Yo no creo que sea coherente de una fiscal general que reclamaba la independencia de la fiscalía como el ente acusador del Estado y que se iba en contra de todos, porque esa es desindependencia, poder actuar con esa libertad. Cuando termino mi gestión y antes de hacerlo, hacer una transición normal, ¿sí? Salir de embajadora, es decir, bajo las órdenes del Ejecutivo. No, pero porque, eso fue peor todavía. sí, Porque está- ella sabía Porque un año año y medio antes sabía. ya tenía el beneplácito Ella ya y sabía. conoció casos vinculados al Ejecutivo Ella ya sabía. que A extrañamente ese se punto quedaron voy. a medio camino. ¿no? Y ahí vamos a qué es lo que sucede cuando el fiscal general encargado es también el fiscal que era el que manejaba los casos ¿Nombrado vinculados al por Eje- quién? Por el Consejo de la Judicatura en una sesión un viernes a las 9 de la noche después de un apagón. Ahí se nos cayó la transmisión. ¿Por qué? Porque nos quedamos sin luz y solo alcanzamos, los que monitoreábamos el tema, a escuchar las bondades del mejor propuesto para ser fiscal El encargado. doctor Alarcón, ¿De boca de quién? del De presidente Mario de la Godoy. Judicatura. Designado un viernes, pasada las 10 u 11 de la noche, después de un corte de energía eléctrica, cuando no supimos qué pasó, si era el primero, el segundo, el tercero del orden de la lista de fiscales, solo nos reconectamos Y cuando si se era de los decía que es elegibles. el mejor. Y ahí tienes un tema adicional. Votación unánime y listo. Y lo que ocurrió en el Consejo de la Judicatura con todos estos casos que salieron no hace mucho, tenía que haber habido allanamientos. No, Tenía que haber habido allanamientos pero justamente es que- para es que es recopilar impresentable. y poder Sí. incautar todo lo que son celulares y todo lo que Bueno, podía haber pero, visto. pero viste, para ver. no, renuncie por favor, emita un comunicado, le vamos a aceptar la renuncia y váyase hasta diciendo lo que usted quiera en el comunicado. O vea, sí, le están acusando de violencia sexual, pero preséntenos la renuncia. Aquí tranquilo que nosotros en la tarde sesionamos, conocemos y se va tranquilo a su casa. Eso es lo que hemos y visto. todos cercanos o propuestos por quién. Por el mismo Godoy. Son Pero todos no, esos. pero él no los los actuales, Los los digo, actuales, los- pero no sé los- si es los- culpa los de actuales ellos. designa Los actuales solito, dicen pues, que no o es sea. culpa de ellos, ¿no? Pero no es el pleno el que designa. Sí, ¿Pero sí, quién propone? Yo sé, pero hay una responsabilidad compartida ahí, pues o no. Pero hay también responsabilidad compartida con los actuales, ¿no? Por Porque eso. yo escuché a un ex juez de corte provincial que hoy forma parte de la judicatura en una entrevista en un canal hermano decir, a mi culpa no es, a mí me lo dejaron poniendo los anteriores. Así de simple. El la problema salida, es ¿no? cuando se empiezan a lavar las manos las Claro. responsabilidades de la gente. Y eso tampoco es un buen mensaje para la juventud y para los que están viniendo. Porque claro, van a eludir todo lo que son responsabilidades a futuro. Ahora, entrando ya a la recta final del espacio, qué interesante charla con los invitados que han venido esta noche acá a nuestro estudio. Todo esto que estamos conversando sobre el tema de la judicatura ocurre en medio del juicio político al presidente de este organismo, el doctor Mario Godoy Naranjo. Se entiende que, a ver, creo que es inminente que la Comisión de Fiscalización y Control Político va a pedir una prórroga. Ojo, estamos 12, O sea, ya pidió, en 8 días, exacto, ya en pidió. 8 días. El 20 se termina ya el plazo, incluyendo la Ya no prórroga. hay O sea, el más. 20 deberíamos saber si la comisión Así emite es. un informe recomendando el juicio político o emite un informe recomendando el archivo, o no hay votos, con lo cual luego del plazo el presidente tendrá que presentar un informe de posiciones, pero en cualquier caso el Pleno de la Asamblea tendrá que pronunciarse. Tenemos esto que no sabemos qué le depara en el futuro político al doctor Godoy en el marco de esta interpelación, y luego tenemos esta intención de, bueno, ya no intención, esta clara decisión de sacarla de la jugada a la doctora Villasís y poner otra persona. ¿No sienten que algo está pasando? O sea, casi como que implícitamente nos están diciendo algo, doctor Hugo Espín.
O sea, yo creo que no es tan implícito, es más bien demasiado es clarísimo. Sí, Pero permítame usar el término implícito. Sí, estás muy políticamente correcto. Por favor. eh, Casi como Carlitos Rojas estoy. políticamente correcto decir implícito, pero el cuestionamiento a un presidente del Consejo de la Judicatura, todo lo que se ha dicho, lo que se le escuchó al juez Serrano, las expresiones del juez Fierro, las expresiones de otros sujetos que se presentaron a abonar elementos en el juicio político, solo ratifican que existe más allá de una duda razonable para que el señor doctor Godoy siga ejerciendo esa posición. Él mismo ha pedido este retiro, que suena a cómo me salgo del problema antes de que me censuren, para poder presentar una renuncia y evitar el llegar a ser destituido del cargo. Como país, nosotros no podemos ser complacientes con unos y tiranos con otros. Yo creo que hay que ser suficientemente claros que cuando una persona ha violentado principios fundamentales para el ejercicio de un cargo, debe ser censurado. Cuando una persona ha incurrido en elementos que le llevan a establecer una presunción de un acto delictivo, debe ser investigado. Y cuando una persona ha desvirtuado su presunción de inocencia, porque ya son hechos plenamente probados, tiene que ser sentenciado. No puede haber alternativas. No puede ser que juguemos con acciones como la cooperación eficaz para que aquellos que han cometido delitos sexuales o que han cometido delitos graves en contra de la estabilidad del Estado, mañana simplemente queden en impunidad. Para que no haya habido ningún responsable en 3 levantamientos indígenas con muertos, heridos y costos enormes para el país, y que se haya llegado a acuerdos en una asamblea que simplemente da perdón y olvido. El tema de la democracia no implica simplemente que sea una cuestión de quién alza más manos, implica la responsabilidad sobre el cumplimiento de la ley y que cada una de las instituciones no puede dejar de atender la obligación para la que está nombrada. ¿Correcto, doctor Alarcón? Yo creo que estamos frente a más de lo mismo, independientemente de lo que pase en la Asamblea Pase Nacional. lo que pase, hay o no censura de destitución o hay absolución. Pero es que nos reíamos, ¿por qué? Porque en este momento ya hay un delegado del Ejecutivo presidiendo la Judicatura. ¿Querrá poner orden o querrá acelerar procesos para meterle un poco más adentro la mano a la justicia? No lo sabemos. Perfecto, es censurado y destituido Godoy. ¿En qué cambia lo que está pasando con la justicia? Incluso, y ahí sí tengo que decir que Godoy en su intervención dijo algo acertado. Lo que está pasando en la justicia es responsabilidad únicamente de él o de los 5 miembros del Consejo de la Judicatura. No, es que hoy ya es insostenible, pues, el tema de Godoy. Si él mismo en su comparecencia extraña, porque esa figura no está establecida en la ley del 5 de enero, ya terminó diciendo cosas que, bueno, ya califiquémosle nomás, porque si hubieran podido hacer lo que hicieron con lo del Consejo de Participación, no duden que lo hubieran hecho. ¿Y los otros qué? Pero ahí sí cambia, Mauricio, perdón. Yo sí creo que el tema cambia sin Godoy en la cabeza. Ahí hubo un conflicto de intereses tremendo con supuesto. La mujer habiendo defendido a figuras, entre comillas, notables del crimen organizado. Oye, tenemos que tener ya también, evitar que esa gente, digo, la delincuencia organizada, los narcotraficantes, los mafiosos, tengan acceso directo al presidente del Consejo de la Judicatura, o puedan llegar a cuestionar o a conseguir a los amigos, en el presente caso del señor Godoy, para que vayan a dar mensajes a los jueces en los casos en los que, coincidencialmente, la señora esposa del señor Godoy termina diciendo, Juan Pablo, debe haber tenemos más. El problema de Wilman Terán. Si pasó una vez, seguro que hay 2 o 3. El problema... y eso te digo, sale Godoy, ¿quién quita que se vuelva a repetir la historia con quien quede al frente? A ver, pero aquí sea de la terna de la Corte Nacional o se quede de largo el señor Larco. Pero se tiene que ver quién. A ver, a Larco no se puede quedar largo, ¿ah? Duda hay una razonable. Sentencia de la Corte Constitucional en el caso de Álvaro Álvaro Román Román. De la Judicatura anterior, quien no pertenecía a la Corte Nacional de Justicia. Hasta que vino la sentencia de la Corte. Sí, pero ¿cuánto tiempo fue? Y no luego, fue un día como ni no una le hizo semana. caso el Consejo de Participación Ciudadana, la Corte destituyó a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, pero no o sea, fue un día ni antecedentes. fue una semana.
No, eso Y sí. en este momento el Consejo de Participación, que fue muy diligente para sesionar y decir, sí, Corte, traiga la terna, Veamos cuánto se todavía demora. no le comunica a la Corte porque primero tiene que convocar al proceso de veeduría y que se registre la veeduría. Entonces, esto no es que se termina con la censura y destitución de Godoy o no. Pero demos la duda razonable a que el Arco haga un buen trabajo, al menos de eso es lo que espero. Yo sé que es un señor que tiene también vínculos políticos y pues siendo parte del SRI, pero lo que tiene que suceder ahora es, primero, que ya el Consejo de la Judicatura quede completamente integrado y bien integrado, y luego ya empezar a que se ponga a trabajar en lo que Pero ya tiene se que supone trabajar. que un estaba detalle. integrado, ¿no? No, y un detalle que creo que es importante, frente a esas dudas razonables o esas sentencias crónicas que estamos presentando aquí con Hugo, yo creo que lo más importante es mantener y sostener un periodismo responsable e independiente, una sociedad civil organizada y una ciudadanía activa. Porque de no haber sido por el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía, no hubiera habido juicio político contra Godoy. Hoy ya se nos olvidó que entre Navidad y Año Nuevo empezaron a mover las cosas para que el tema del juez Serrano pase de agache. Si no hubiera habido después del tema de Samantha Lozada, si no hubiera habido la presión hasta en redes sociales contra Nils Olsen, no hubiera habido la convocatoria para el 5 de enero. Así es que cuando no esperamos mucho del otro lado, creo que lo mejor es seguir haciendo el trabajo que hacemos desde aunque nos cueste con comunicados y todo. Han sido 4 años de una inestabilidad horrorosa en el Consejo de la Judicatura a partir de la renuncia de María del Carmen Maldonado, porque a partir de ahí es que comienza la discusión respecto de la presidencia de la Judicatura, luego vino el encargo al doctor Fausto Murillo, luego las remociones, apareció el doctor Terán, luego lo que pasó con el doctor Terán, el doctor Román, la Judicatura incompleta con apenas 3. Bueno, ha sido un desastre realmente los últimos 4 años de la Judicatura. Gracias por el aporte a los 3, realmente es enriquecedor conversar con personajes que conocen de estas materias y que nos permiten tener una visión crítica, como siempre planteo yo a la audiencia, pensamiento crítico sobre lo que está ocurriendo. A Hugo Espín, muchas gracias, a Juan Pablo Ortiz, a Mauricio Alarcón. Abrazos para todos, nos reencontraremos mañana al cierre de la semana y previo al feriado de Carnaval. Descansen.